1936. No, bueno, yo nací en Mendoza, en el departamento de Luján de Cuyo, y mi padre estaba vinculado a la industria de destilación de orujos, la producción de grapa y de alcohol. Y al lado había, del mismo edificio, hay una bodega. Así que me crié en ambiente de bodega desde que era chico. Hice el secundario, bueno, fui a una escuela de barrio pública, una escuela que sería hoy una escuela rancho. A esa época era algo más o menos normal. Ahora ni se admite una escuela así. Después fui al secundario, al Liceo Agrícola, que es un secundario perteneciente a la Universidad Enológico. Uno se recibía de bachiller y enólogo. El asunto es que el colegio los colegios de la universidad son colegios de más años, 6 años, no 5, y el liceo agrícola a partir del tercer año era mañana y tarde. Y en los últimos años no había exhibición, había que rendir todas las materias. Y el último año empezaba el 14 de diciembre, el 14 de enero, perdón, y terminaba el 14 de diciembre. Y había que rendir todas las materias, era bastante pesado. Y después había que hacer un trabajo, una tesina, para poder ejercer de enólogo. De ahí entré a la Facultad de Ciencias Agrarias. Las facultades de Ciencias Agrarias son zonales, están, digamos, orientadas a las industrias de la zona. Acá, por ejemplo, hay mucho hincapié en viticultura, enología, economía, riego, suelos, tragedia de Mendoza, el riego, y horticultura, fruticultura y sus industrias. La zootecnia, que es una materia que involucra, digamos, lo que es cría de ganado y de caballos, pasturas, todo eso. Pasturas tienen un poco más de importancia, pero zootecnia, todo eso es una materia un poquito larga, pesada, pero no tienen en la Universidad de Buenos Aires, donde se dedican a la cría de ganado, y enología en Buenos Aires es una bolilla de industrias agrícolas. El norte se dedica a maderas, en la Patagonia ovejas y pasturas. Bueno, es netamente personal. Ahí me recibí de ingeniero agrónomo. Yo empecé mi carrera docente cuando iba a segundo año, como ayudante alumno, y trabajé en la cátedra donde después fui profesor desde el año 58 hasta que me jubilé en el 2000. Mis trabajos se hacía en la parte de investigación en lo que era la cátedra de microbiología. Estaba el ingeniero Paleroni, un hombre muy, muy importante en bacteriología y en bioquímica. Por eso trabajaba yo con él, me gustaba mucho la parte de química orgánica y biológica. Y bueno, trabajé ahí en esa cátedra, ahí fue toda mi experiencia. Y después hice una beca en Francia, en el Instituto de Enología de la Facultad de Ciencias de Burdeos, de la Université de Bordeaux. Y después me metí en la parte de espumosos, estuve en la Champaña, hice una pequeña campaña ahí en la Casa Deutz, y comencé a trabajar con Navarro Correas, y trabajé ahí mientras fue una empresa familiar. Cuando la vendieron yo ya no podía, porque la dedicación exclusiva tenía una apertura hacia un trabajo en una empresa familiar, pero después cuando me jubilé volví a conectarme nuevamente con la industria, hice lo que también me gustaba mucho, que era, aparte de gustarme la docencia, me gustaba mucho la tecnología, y ahí seguí hasta ahora. Me jubilé en el 2000 con 65 años, o 2000 un poco, y ahora seguí hasta ahora en
la parte de enología. Esa es más o menos mi historia. En Burdeos trabajé con Peinot, Begallón, Lafon, Madame Lafon, que era la directora de microbiología. Y he vuelto varias veces ahí. He sido invitada a la Champaña para dar charlas. Así que me ha ido bien, no me puedo quejar. ¿Se escuchó? Bueno, me alegro. Yo apago a veces la cámara. Sí, perfecto. Yo apago a veces la cámara porque te estoy grabando en mi salida. Así te hacemos más famoso todavía. Hubiera dicho, me ponía un peluquín y las pestañas postizas. Así que cuando ves que apago la cámara es porque estoy transmitiendo en vivo. Así después se lo comparto ahí en la bodega. Así que bueno, ahora empecé a hablar de lo que vos quieras y después, si querés, los chicos les decimos que vayan anotando las preguntas, ¿sí? Y yo te las voy diciendo. ¿Cómo querés que hagamos? Bueno, aclaro un poco como empezamos el otro día, porque no sé qué se bebió ahí. Los espumosos son vinos con gas, con anhídrido carbónico, producido durante la fermentación de un azúcar que se le agrega. Un vino al cual yo le agrego anhídrido carbónico exterior, aunque sea producido en una fermentación, pero salió del vino, ya es un vino gasificado. O sea, yo no puedo tomar vino durante la fermentación de una bodega, guardar el carbónico, volvérselo a poner y decir, es el mismo carbónico del vino. No, tiene que mantenerse dentro del vino durante la fermentación para que sea un vino espumoso. La zona de origen es la zona de la Champaña. Para los franceses fue inventado ahí, para los ingleses, y para un francés de una casa de la Champaña descubrió que los vinos que iban de la Champaña a Inglaterra, como tenían poco alcohol, se avinagraban. Entonces él, para subir, alguien de la Inglaterra, para subir el grado alcohólico, le agregó azúcar y vieron que era muy, muy rico después con gas. Y ahí se popularizó y lo empezaron a pedir a Francia que viniera con gas. Pero, digamos, el origen aparentemente fue de Inglaterra el invento. Bueno, la zona de la Champaña es una zona muy fría al norte de Francia. Si uno hiciera, o sea, yo les pedí que tuvieran un planiferio o algo así a mano para poder comparar. La Argentina parte en el trópico de Capricornio, baja hasta Tierra del Fuego y el círculo polar pasa por una punta de la Antártida, o sea, corta la Antártida. El hemisferio norte, el círculo polar pasa por la punta de Noruega. O sea que en Noruega vive gente, en verano se van a las playas horrorosamente frías, pero bueno, es lo único que tienen, si no van al Mediterráneo, a España o Italia. Y la zona es relativamente cálida. ¿Por qué? Porque está la corriente del Golfo, que se forma en la parte de la panza de África, va a las Antillas, se calienta en el Ecuador, sube por debajo de Groenlandia hacia Inglaterra, golpea el norte de Europa e Inglaterra y permite que haya puertos abiertos en invierno dentro del círculo polar. Acá no se puede vivir directamente y ni pensar en cultivar viña ni nada en Tierra del Fuego o Santa Cruz. La Champaña corresponde más o menos al Calafate, un poco más al norte, pero por ahí. ¿Y qué pasa? El hemisferio norte tiene la calefacción que da la corriente del Golfo, que es cálida. Acá tenemos la Antártida, que es
enorme, es tan grande como medio Norteamérica, y hay una capa de hielo de algunos lugares de kilómetros. Eso hace que sea un refrigerante terrible, y todas las corrientes marinas que corren por Chile y por el lado argentino son corrientes muy frías. Las corrientes del lado chileno es terriblemente fría, la del Pacífico ahí. La del Atlántico también es fría. Las aguas del mar argentino, uno va a Mar del Plata y todo, pero no es una cosa tan cálida como es el norte de Europa o España. Eso hace que no se pueda cultivar y tener las mismas condiciones de la champaña. En la champaña la uva está madura, ya está totalmente madura, las semillas están negras, de marrones oscuros, negras. Toda la parte de la leña del racimo, los pedúnculos, todos están marrones, ya se acabó el año, y el contenido del grano es muy homogéneo. Y ellos llegan a 8,5, 10,5 es tocar el cielo con las manos. Tienen que meter azúcar para subir el grado alcohólico en algunos lugares. Acá, si nosotros esperamos a tener esas condiciones de ya el escobajo seco y las semillas maduras, tenemos 15, 17, 18 grados de alcohol. Es absolutamente imposible. Por lo tanto, tenemos que cosechar medio verde. Primera diferencia con la zona europea de producción de vinos espumosos. Segundo problema. Como yo cosecho medio verde, todavía el grano no está totalmente maduro y no es homogéneo. El grano es una esfera, digamos que tiene una capa exterior donde hay pigmentos y hay parte todavía haciendo fotosíntesis en el momento que yo cosecho. Esa capa dura de afuera, digamos, si yo la manoseo mucho y la muelo, es amarga, porque toda la maquinaria fotosintética tiene gustos amargos, desagradables. Después viene una parte lacunosa, interior, hasta la parte donde está la semilla, que es nuevamente gelatinosa. A mí me interesa ese jugo que está en la parte lacunosa del medio, entre la parte de las semillas y la piel. Bueno, yo, en la champaña también, primero la cosecha. La cosecha debo hacerla a mano, no se puede cosechar mecánicamente. Ya les voy a explicar por qué. Después, el transporte. Se cosecha en cajas pequeñas, pero se transporta en cajas grandes, en containers de plástico, porque en la medida que el container es más grande, no hay que llenarlo mucho, hay poco roce entre los granos y la pared del container que los tiene, donde están puestos. Y hay poca rotura de pieles. Yo no puedo transportarlo en envases pequeños. Cosecharlo sí, porque es manejable por un hombre, pero no lo puedo transportar así. Además, los caminos en las partes rurales no son mesas de billar y con el traqueteo se arruinan bastante. Entonces tiene que ser algo muy grande donde la uva venga autosustentada con poca superficie de los containers que la llevan y no mucha altura. Llega a la bodega, yo la pongo en la prensa es un cilindro cribado y adentro tiene un cilindro de goma inflable o que se llena con aire o con agua. Pongo la uva entre el cilindro de goma y el cilindro que tiene fisuras, cierro, pongo el hidróxido carbónico para inertizar y evitar oxidaciones y luego todo eso está encerrado en otro cilindro de acero inoxidable que yo puedo meter carbónico para evitar oxidaciones, inflo la vejiga y los racimos, que están enteros, son sometidos a una presión y los granos se estallan por la parte opuesta a la conexión al escobajo. O sea, no se desprenden, sino que revientan por la parte opuesta
de la conexión a la planta. Y sale el jugo de esa parte lacunosa. ¿Qué presión pongo yo? Y bueno, la presión depende de la prensa, pero en general poca presión para tener rendimientos entre el 45 y 50%. Si yo tengo presiones superiores al 50%, empiezo a dañar la parte de la piel y la parte de la semilla, lo cual hace que empiecen a salir gustos amargos y desagradables de los taninos no terminados de fabricar en la piel y materia colorante, y de los taninos de la semilla que están inmaduros. Además hay, digamos, bases de los ácidos grasos para los aceites que van a entrar a formar parte de la semilla, que son ácidos grasos insaturados, tiene dobles ligaduras, por eso es un aceite, si no sería una grasa. Y en la maquinaria de la fotosíntesis tiene enzimas que meten oxígeno en las dobles ligaduras del interior de la parte de semillas, lo cortan y forman aldehídos de 6 hasta 9 átomos de carbono que son acres, amargos, desagradables. Por lo tanto, es primordial prensar con mucho cuidado y no tener grandes rendimientos. Eso hace que la industria del espumoso sea relativamente cara. Se desprecia una gran cantidad de jugo que no, de granos sin reventar y de jugo de uva que va a formar parte de vinos para la destilación. Ese jugo, en Mendoza es muy seco, el otro día llovió mucho, pero es muy seco, y hay sobre todo uno en Mendoza limpia los muebles y a la tarde están llenos de tierra. Bueno, lo mismo ocurre en las viñas, con el viento se junta tierra sobre los racimos y esa tierra es montaña molida, son silicatos de calcio, de magnesio, de hierro, de potasio, de sodio. ¿Y qué hacen? Son potencialmente alcalinos. Si yo lo dejo en el mosto, eso se va a ir al fondo y va a generar una capa de tierra que va a transformarse en barro y va a haber bacterias de las que forman el barro podrido que van a descomponer a esos silicatos formando sulfuro de hierro, que se va a poner negro, y va a tomar gusto a huevo duro sobrehervido y si me esmero, hasta podrido. Esa es la causa por la cual yo debo cuidar de no dejar nada de tierra. Por lo tanto, ese mosto lo enfrío fuertemente, lo pongo en tanques bajos para que sea rápida la llegada del polvo al fondo del tanque. Lo dejo 2 días, cuando el polvo ya se depositó, se sedimentó, saco el sobrenadante y lo pongo en tanques que son muy angostos y muy altos. Si ustedes se meten en la página de Bodega Cruzat, van a ver los tanques altos. Estos tanques tienen 1,40 de diámetro, la vez pasada sacamos la cuenta, 1,40 serían 70, 7 por 7, 49, más o menos 49 por 3, 14, pongamos 50 por 3, 15, para lograr 10.000 litros, con 6 metros y tanto de altura es suficiente. Esos tanques tienen 3 camisas de enfriamiento para yo poder controlar la temperatura. Pongo ahí el mosto, agrego levaduras. ¿Qué levaduras agrego? Bueno, tengo que agregar levadura de muy buena calidad enológica. Por lo tanto, tienen que ser seleccionadas. Otra característica, deben ser levaduras que no produzcan histaminas o histamina. La histamina es un derivado de un aminoácido de la histidina y la levadura que produce histamina deja en el vino una sustancia que produce un pequeño ataque de alergia. A algunas personas les duele la cabeza cuando toma espumosos. Esto es importante de evitarlo, porque si no, el cliente no toma más el espumoso que uno hace porque duele la cabeza. Uso esas levaduras. ¿Levaduras salvajes se pueden usar? Sí, se pueden usar. Pero las levaduras salvajes
yo no sé qué calidad de vino da. Todos los años puede variar. Y yo debo tener una calidad pareja, digamos, que sea repetible la experiencia gustativa, es importante. Yo no puedo decir, qué rico yo le estoy contando mi experiencia en Cruzat, qué rico el espumoso Cruzat, pero qué pena que este año no salió igual, salió totalmente diferente. Y es que usamos una levadura salvaje. Bueno, no, tengo que usar algo ya muy comprobado. ¿Qué se hace? Y se compra las levaduras del Instituto de la Champaña, que son de muy buena calidad enológica, muy puras y no producen histaminas y dan muy buenos aromas. Hago la fermentación. Tengo un contenido aromático bajo en general. Los vinos base de champán deben ser vinos tirando a medios desabridos. No pueden ser vinos muy, muy perfumados, porque la fermentación en botella exacerba las ventajas y los defectos. Si el vino es un poquito amargo, el base, el vino final va a ser en la botella muy amargo. Si el vino es perfumado, va a ser terriblemente perfumado. Entonces, tiene que ser un vino más bien algo neutro, porque se van a desarrollar aromas en la segunda fermentación. Entonces, hago la fermentación, ¿a qué temperatura? A baja temperatura. ¿Cuánto? Y 15 a 17 grados. Trato de que no pase de eso. ¿Cómo lo controlo? Y bueno, cuando la temperatura empieza a subir, hay un circuito con sensores que inmediatamente pone en marcha un sistema de refrigeración en esas camisas. Circula líquido refrigerante y la temperatura se mantiene. Como son tanques muy angostos, rápidamente la camisa refrigerante llega con su efecto al centro del tanque, se produce un termosifón, circula el mosto y se mantiene fresco. Terminada la fermentación, que no es muy larga, 20 días o algo así, hago la fermentación maloláctica. El vino tiene dos ácidos, tartárico y málico, que traen de la uva. El tartárico es un ácido muy estable, digamos, fácil de manejar, usando, digamos, reglas de higiene muy elementales, no pasa nada, no hay enfermedades ahora con el ácido tartárico, antes sí. Pero el málico es un ácido que lo ataca cuanto bicho camina, menos las levaduras. Nosotros tenemos en nuestro sistema de respiración, en el ciclo de Krebs, ácido málico, muchísimas bacterias lo usan, hacen cosas no agradables. Entonces yo debo sacarlo del medio y producir algo que sea placentero al gusto. Uso una bacteria que produce lo que se llama fermentación maloláctica, que no es una fermentación, es un pedacito de un metabolismo que quedó por ahí en la evolución, que no hay generación de energía, eso es importante. Para que sea fermentación tiene que haber generación de energía. Elimino el ácido málico que pasa a ácido láctico. El ácido málico es un ácido verde, tiene dos grupos ácidos y un alcohol, es un poco desequilibrado, es herbáceo. El ácido láctico es un ácido dulce, es el ácido del yogur, de las aceitunas fermentadas, es un ácido placentero, rico, da un tono lácteo muy suave, así que es deseable en el espumoso. ¿Qué levaduras puedo usar? ¿Qué bacterias puedo usar? No levaduras. ¿Qué bacterias puedo usar? Levaduras lácticas, Lactobacillus, y el Leuconostoc, otra bacteria. Lactobacillus produce ácido láctico y produce demasiado gusto a manteca y produce mucha histamina. Leuconostoc es mucho más cara como bacteria, pero no produce tanto gusto a manteca y produce muy poca histamina. Eso hace que sea muy deseable usar esas bacterias. Para que haya fermentación maloláctica tengo que subir la temperatura a 18 grados, es muy corta y
En cuanto a las levaduras, las bacterias ya ocuparon el sitio ecológico, digamos, ya hay bastante, puedo enfriar un poco. Terminada la fermentación, dejo las bacterias y las levaduras en el vino. Esos tanques que son tan altos, empiezan a bajar levaduras y bacterias. Las bacterias tienen membrana, rápidamente se rompen y liberan cosas al vino. La levadura tiene membrana y pared. La pared es complicada, cuesta mucho romperla o atravesarla, por lo tanto requiere muchísimo más tiempo que la levadura esté en el vino para que ceda sustancias que le den cuerpo al vino, le den vinosidad, digamos la sensación de lleno en boca. Entonces, ¿qué pasa? Las levaduras se asientan en el tanque, la superficie de la base es pequeña, era, digamos, 1,40 m de diámetro. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? El tanque tiene dos canillas, un caño que toma el líquido de abajo, donde están las levaduras y las bacterias, tiene una forma media piramidal, van ahí a ese lugar. Lo tomo con una bomba y lo inyecto por la canilla que sigue arriba, ustedes van a ver que hay dos canillas, que tiene un tubo acodado que se llama buscaclaro, y ese tubo se pone apuntando hacia arriba, hacia la boca superior del tanque. Bombeo y levanto todas las levaduras, las proyecto dentro del vino y comienzan a caer. Van cayendo muy lentamente y cada 15 días hago el mismo trabajo durante 2 años para los vinos Cuvée, 1 año para los vinos Premier. Los vinos milésimés se dejan bastante más tiempo. ¿Quieren que cortemos acá para hacer preguntas? Sí, Pedro, hay algunas preguntas. A ver, esperemos uno. Sí. Espera que yo ya te las leo. Sí. Dame un minuto. ¿Dónde está el chat? Acá están. Maricel dice, buenas tardes, qué gran emoción, un placer poder estar en la charla. Después, a ver las preguntas. Buenas tardes, si puede contar sobre los PET-NAT de Cruzat, dice Moni. Bueno, los PET-NAT son algo que entró de moda ahora. Yo participé muy poco en los PET-NAT. El vino se consume con las levaduras y el aditivo. No tiene, o sea, no es lo más importante. Se muteó Pedro sin querer. No se lo escucha. Estoy activando el... Ahora en un segundo, por favor. No sé por qué no me reactiva el sonido. A ver. Si no sé que lo muteó, no lo puedo reactivar. A ver qué pasa. A ver, dale. A ver, ahora, ¿me escucha? Ahí está. Ahí está. Sí, no sé qué pasó, que se había desactivado el sonido. Sí, ahora sí. Ahora estamos, Pedro, pero lamentablemente tenés que empezar de nuevo. Perdón. Tenés que empezar de nuevo con los PET-NAT. Bueno, discúlpame. No hay ningún problema. No es lo más importante de la industria de los espumosos. Había clientes que pedían PET-NAT y se hicieron PET-NAT. Mi concepto de los espumosos es lograr un vino mucho más potente, con mucho tiempo sobre borras. Digamos, tanto que los cuvés son 2 años en el tanque y 2 años en la botella. Luego se degüella, el licor de expedición que se agrega
es un licor hecho con vinos muy viejos, del año 80 y tantos. O sea, hay todo una masa de productos enológicos, por supuesto, de vino, que está empujando hacia algo muy, muy potente. Por lo tanto, el PETNAT está un poquito fuera de la idea del espumoso. Eso es algo que salió del modo primitivo de hacer espumosos, que era poner el vino, la levadura, si había algún aditivo, en una botella, hacerlo fermentar y después abrir y tomarlo. Bueno, a la persona que le gusta, fenomenal. Pero tengo que decirle que yo no participé mucho en la elaboración de los PETNAT, porque no es algo que me entusiasme tanto, no es mi apreciación de champán. De todos modos, el enólogo trabaja muy, muy bien, pero no sé si qué quiere que le comente a la persona. Moni, ¿querés ampliar la pregunta? No, me llamó la atención porque lo vi el otro día y justamente está contando que él, bueno, que no es como un espumante, ¿no? Y me llamó la atención porque, claro, no se agregaba sal y no se le agrega el licor de expedición. Entonces, como que era otra manera, ¿no? Y me llamó la Claro, atención nada más, que Cruzat quisiera incorporar eso. sí, lo pidieron muchísimo, que querían un PETNAT con más tiempo sobre borras y todo, pero uno está un triste de ya hacer un espumoso hecho y derecho. Yo no sé si vale la pena perder mucho tiempo en eso. Listo. Termine, María José. Bueno, seguimos con otra pregunta, Pedro. Están Sí. preguntando cuál es la diferencia entre el método ancestral y el método tradicional o champenois. Bueno, hay 3 métodos para hacer champán. Había 4, pero uno de ellos fue abandonado. Uno de ellos es el método ancestral. El método ancestral es el que se usaba primitivamente cuando empezó la producción de champán. Los franceses ponían en la botella la levadura, el vino, el azúcar que pedían los ingleses para levantar el grado alcohólico, lo mandaban a Inglaterra y ellos lo tomaban con la levadura que aparecía en el vino. En esa época los vinos eran bastante malos, digamos, porque no había métodos de clarificación buenos, no había sanidad buena en en las bodegas, en los establecimientos, no había, o sea, no había modo de controlar la sanidad y la buena elaboración. No era que fueran unos mugrientos, no había más remedio que hasta el descubrimiento del anhídrido sulfuroso como antiséptico. Entonces, se mandaba el vino así y lo tomaban así. Bueno, ese es el método, digamos, ancestral o campesino también le llaman, que es un método muy, muy primitivo. Después, el otro método es el método Charmat. El método Charmat se hace vino base, se hace fermentar en un tanque grande, una super botella enorme, digamos, de 10.000, 20.000 litros, una cosa enorme, más también, hasta 100.000 litros. Se agregan las levaduras, no se agrega el aditivo ahí, se hace fermentar y después se llenan las botellas como si fuera una gaseosa con el vino que está dentro de ese tanque.
no tiene el tiempo, que yo le voy a explicar ahora, de autólisis de la segunda fermentación en la botella. No lo tiene porque los tanques son muy, muy caros, porque hay pérdidas, porque es muy complicado el manejo. Y además hay un problema. En el momento que se llenan las botellas hay una oxidación. O sea, es un método para producir vinos muy jóvenes, perfumados así como vinos nuevos, para tomar, digamos, en verano, sin ninguna pretensión de un gran espumoso. No son malos, ojo, no son vinos malos, pero no son los vinos de la idea de un champán o de un vino espumoso con mucho tiempo sobre borras, muy corpulento, muy vinoso. Bueno, un vino vinoso es, qué sé yo, es como, no sé, un actor, dos actores, uno de ellos muy masculino y el otro no es tan masculino, bueno, uno de ellos es más masculino que el otro, tan simple, ¿no? O una actriz muy, muy femenina, muy linda. En Cabaret, no, perdón, Chicago, ¿se acuerdan? La morocha era una bomba y la rubia era desabrida. Y bueno, era mucho más mujer la morocha que la otra. Así, eso sería un vino vinoso. Bueno, eso lo da el tiempo sobre borras. Ahora voy a explicar después qué pasa con la oxidación esa, el llenado de la botella. Son vinos de mucho menor precio, ya que hay una espera mucho menor. Es muy cara la instalación de la bodega. Y el objetivo es otra cosa, es hacer un vino más barato, de consumo más masivo, con otro perfil aromático y gustativo. Y ahora el método tradicional, se hace el vino base, se pone en el tanque, se dejan las levaduras y las bacterias, se produce una muy buena autólisis, salen de la célula hacia el vino proteínas cortadas en pedacitos pequeños, polipéptidos, aminoácidos, azúcares que se producen en la levadura, pedacitos del ADN, del ARN, muchísimas sustancias, sustancias antioxidantes, vitaminas, todo eso sale al vino. Mientras más lo agito y más tiempo lo dejo, mayor es el contenido de esas sustancias. Sustancias que evitan la oxidación, que son muy importantes. Luego, hago una segunda fermentación y en la segunda fermentación lo dejo 2 años y hay otra vez la cesión de las levaduras al vino bajo presión, otras condiciones. Y aquí no hay más que levadura, no hay bacterias porque ya las bacterias las separé antes de meterlo en botella. Y hay cesión de otras sustancias que le dan muchísimo más cuerpo al vino. Después de un tiempo, 2 años para nosotros, es un año para los premios, 2 años para los QV y muchísimos años, 10 años para los milésimés, algunos, 5 para otros, depende de en qué momento está para tomarlo. Sin duda, si yo lo dejo más tiempo, va a estar más rico, pero hay todo un problema de soportar el costo financiero de un milésime. Es complicado. Y después entonces eliminar las borras por un método de puesta de punta, ahora lo vamos a explicar, y se vende. Esas son las diferencias entre los métodos. El método que fue eliminado fue el método transfer, que era un método que no era ni chiche ni limonada, se usó en Alemania y desapareció. Desde el punto de vista de ingeniería es muy sofisticado, pero muy malo desde el punto de vista enológico. Uno de los problemas graves es que hay que entender que la industria del vino no es una industria química, es una industria química, pero biológica. No está trabajando con el vino, que es prácticamente un organismo vivo,
levaduras y bacterias, y en cualquier momento se le va de las manos la cosa. Ahí, esa es la gran diferencia. Bueno, estos métodos fueron, los métodos transfer y los otros fueron creados por ingenieros químicos. Volvemos entonces, perdón, más preguntas. Sí, claro. Acá dice Julio, ¿por qué se cosecha manual y no mecánica? Porque cuando yo cosecho mecánicamente, la máquina sacude enormemente, o sea, la máquina funciona así. Toma la planta, abajo hay un receptor, le pega una sacudida que caen todos los racimos y granos a un lugar que son mandados a una toma. Al desprender el grano del racimo y después prensar, todo el contenido del grano con las semillas sale del grano y me contamina el mosto con taninos inmaduros de la semilla, con ácidos grasos que se van a cortar en aldehídos, y voy a tener una mezcla ahí de cosas desagradables al gusto. Por esa causa yo no puedo usar una cosecha mecánica. Debo dañar lo menos posible el grano, el racimo y el grano, para que yo cuando prense en la bodega, el estallido del grano se produzca por el lado opuesto, a donde estaba unido a la planta, o sea, al escobajo, o raquis. Entonces, yo tengo que prensar el racimo entero y revienta por la parte opuesta a la conexión al escobajo, y así tengo el jugo y no tengo las semillas ni nada dentro. Esa es la causal por la cual no puedo cosechar a máquina. Y no se cosecha a máquina en ningún lado. Ok, Cristian pregunta, ¿podría repetir las razones por las cuales la fermentación manoláctica no es considerada una fermentación? La fermentación, por definición, es un proceso biológico, o sea, lo producen organismos vivos, de óxido-reducción. Algo se oxida, algo se reduce. Productor de energía. El objetivo es producir energía para el organismo vivo, en el cual el dador de electrones, lo que se va a oxidar es un compuesto orgánico y el aceptor final de electrones es otro compuesto orgánico. Ejemplos: la fermentación alcohólica. Yo parto de un azúcar que no es ni muy oxidado ni muy reducido y lo transformo en alcohol. El alcohol, la parte alcohólica en el azúcar está igual, pero arriba hay carbono e hidrógeno 3. Se redujo a la máxima reducción. ¿Y qué salió? Anhídrido carbónico, carbono, oxígeno 2, a la máxima oxidación. O sea, algo se oxidó, algo se redujo. Y produjo energía. ¿Cuánta energía? Y poquita. Muy poca. Nosotros respiramos. La respiración es un proceso también biológico, de reducción, productor de energía, en el cual el dador de electrones es un compuesto orgánico o inorgánico. Y el receptor el oxígeno del aire, de la respiración aerobia. Hay anaerobia, que son otros aceptores. ¿Qué pasa? Ahí yo produzco, cuando respiro, muchísima energía. 34, 36 ATP, esos son como pilitas de energía. Acumuladores pequeños de energía, esas moléculas. Cuando fermento produzco 2 ATP. Hay una diferencia enorme. ¿Dónde está esa energía que no apareció? ¿Qué fue? ¿Qué se hizo? ¿Desapareció? No, está en el alcohol. En el alcohol, que yo puedo prenderlo y calentar agua, hacer andar un auto, tomarlo y entrar en calor. Lo puedo respirar tomando una pequeña cantidad y engordar, incluso el alcohol engorda. Bueno, fermentaciones, otras más. La fermentación láctica. Cristian no está muy convencido de la definición que yo le di de fermentaciones. Un día voy a Buenos Aires y me corre. Yo tengo 84 años y a la cuadra caigo al suelo agotado por una intoxicación muscular láctica. ¿Por qué? Porque yo dejé de respirar, no alcanza el oxígeno, y fermenté el azúcar y lo pasé a ácido láctico, y tengo ácido láctico en los músculos.
La misma fermentación ocurre en el yogur, en las aceitunas. Yo me siento, respiro, me dice, no, era un chiste, respiro, me repongo, quemo el ácido láctico, produzco la energía que yo hubiera producido con el azúcar y se acabó el problema. Las levaduras también son respirativas, pero yo le cierro el oxígeno, la meto en un tanque y la obligo a fermentar. No hay una sociedad todavía protectora de levadura que proteste, así que bueno, la hago hacer vino, no hay otra. Pero hay muchísimas fermentaciones. La fermentación maloláctica, que se llama fermentación maloláctica, no es una fermentación porque no hay producción de energía. Es un pedacito de un metabolismo que el ácido málico se decarboxila y un hidrógeno va a pasar al carbono hidrógeno 2 para dar un metilo y se acabó y no hay producción de energía. Por lo tanto, no es una fermentación, es un esquema metabólico. ¿De dónde salió? Ha quedado por ahí metido en las bacterias lácticas. Esa es la diferencia. Ok, No sé perfecto. si he sido claro. Bueno, si querés continuamos, por ahora no hay más preguntas. Bueno, entonces ahora yo tengo el vino que lo he dejado 2 años. No lo muevo los 2 últimos meses, se asientan todas las levaduras y las bacterias, saco el sobrenadante con el buscaclaro, ese caño acodado que me permitía proyectar la levadura hacia arriba, lo pongo un poco abajo horizontal, saco solo lo claro, lo pongo en un tanque. En la champaña se le agrega el licor de tiraje, que es una concentración, un jarabe hecho con vino, el mismo vino y azúcar, en una concentración que cuando yo lo agregue al vino me dé 24 gramos de azúcar por litro. Yo como hago en mi bodega, que es mucho más pequeña, pues tomo 10.000 litros, le tengo que agregar 24 gramos de azúcar por litro, 24 por 10.000, tantos kilos de azúcar, lo echo adentro, agito, tengo un agitador, y le agrego las levaduras. Esas levaduras se pueden pegar a la pared de la botella. Por lo tanto, le agrego un aditivo que evita que se peguen a la pared de la botella. Y debo reforzar un poquito la tiamina, que es una levadura una vitamina que tenía la levadura y la bacteria, y que con el sulfuroso se arruina. Yo trabajo con muy pequeñas cantidades de sulfuroso, pero es suficiente como para hacer un desastre con esa vitamina. Muy poquito, 3 gramos en 10.000 litros, no es nada. Una cucharadita de café en 10.000 litros. Nada, pero hay que agregar un poquito. Entonces agrego levadura, 24 gramos de azúcar por litro. ¿Cuánta levadura? Y bueno, agrego un contenido de levaduras que haga que la fermentación discurra bien, que no se paralice. Es más o menos 1 millón, 2 millones de células por mililitro. Después hago el cálculo por la actividad que tiene. Eso es una cuestión ya más complicada, ¿no? Más funcional en la bodega, digamos. No es un secreto. El aditivo que está compuesto de caolino, bentonita y un polisacárido sacado de algas, alginato. Ese polisacárido no es atacado por nada fuera de animales y bacterias que están en el mar. Es de algas. Entonces pasa en el vino sin pena ni gloria, o sea, funciona como un clarificante. El agar y el alginato son sustancias que están en el agarol, que es un laxante, que también funciona por presencia en el intestino. Este es un polisacárido que da una suspensión muy espesa, pero en el vino lleva muy poco. Lleva una cucharadita de café con leche por cada 100 litros, o de postre, muy poco. Bueno, eso se agita, se suspende muy bien y se llenan las botellas. Y se pone un dedalito de plástico que se llama en castellano un nombre muy solemne, opérculo. En francés se llama el cosito, le vidil, el cosito, el asunto.
es un nombre así. Tapón de la virome. Es más o menos como es el tapón de una virome, pero del tamaño del de la botella. Ese plástico es un plástico isotáctico, todas las moléculas están orientadas en el mismo sentido, están muy acomodadas y no permiten la entrada de oxígeno. Eso me protege el espumoso que tengo dentro de posible entrada de oxígeno a través del plástico, porque los plásticos pueden ser porosos. Y le pongo una tapa de acero inoxidable. ¿Por qué acero inoxidable? Para que los ácidos del vino no me corroan la tapa. Y tiene una membrana ahí del mismo plástico que tiene el opérculo, la misma fórmula, pero puedo yo tener 3 posibilidades de opérculo con diferentes porosidades y 3 posibilidades de porosidad en la membrana de la tapa corona. Yo puedo tener muy, muy aislado del oxígeno o muy permeable al oxígeno. Depende de las combinaciones que haga. Nosotros usamos una muy cerrada. Entonces se pone eso, se tapa y se manda a la cava, al sótano, a fermentar. ¿Cuánto tiempo fermente? Bueno, se fermenta 2 meses, una cosa así. Prácticamente se acabó la fermentación. Al principio es muy rápido, después ya se hace más lenta. Acá no hay fermentación maloláctica, no hay nada, porque ya no hay nada para fermentar. Y las levaduras comienzan su autólisis. Las levaduras se asientan, y en el momento que se asientan, deja de haber contacto entre levaduras y vino. Por lo tanto, cada 2 meses se toman las botellas y se agitan. Se puede poner música tropical para hacer, digamos, movimiento de maraca, se resuspenden las levaduras y se vuelven a poner en la estima. Así durante 2 años. Para los cuvées, 1 año para los premier. Para el milésime se hace durante, ya le digo, hay uno que está del 2004, 2005. Hace muchísimos años ya. Y se mueve, se mejora el intercambio entre levaduras y vino, mientras más veces agito mejor. La última agitada se agitan y se ponen en los pupitres. Los pupitres son estructura de madera, en la cual la botella va acostada, las borras se depositan formando una película de borras sobre la parte que queda abajo. Yo marco con una línea, una gota de pintura blanca, el centro de esa película y después con un movimiento brusco en el sentido de 1/4 de hora, hago que la película esa de un lado se enrolle y caiga al fondo, vuelvo atrás, hago para el otro lado y transformo esa película de borras en una línea de borras. Y después empiezo a subir. Lentamente pues hago girar hasta que pongo todas las borras en el cuello de la botella, en la boca. Lo ven también si se meten en la parte de bodega cruzada. Ahí está, se ven las botellas. Hemos puesto, yo fui profesor, así que me gusta que no sean claras, he puesto una botella clara para que se vean bien las borras, que no haya interferencia del verdor de la botella. Y una vez que tengo las borras en el cuello, puedo conservar el espumoso así 1 año o 2, lo que quiera. Y después lo llevo a la máquina degolladora, se ponen en un baño frigorífico, congela el cuello de la botella, las borras quedan atrapadas en el bloque de hielo, yo puedo dar vuelta a la botella, lo pongo en una máquina que destapa, salta el tapón de hielo con las borras, queda el vino claro, entra un caño, saca un poco de espumoso, todo isobárico, a la misma presión. Lo mete en un depósito lateral que yo tengo con vino de una botella que ya degollé, limpio, así, sin nada, ningún agregado, para reponer el poquito que se va perdiendo, que se fue con el tapón de hielo. Y esa máquina tiene 4 lugares. El primero saca un poco de espumoso y lo mete en ese depósito. El segundo caño que entra
es una especie de peine que sube y baja y tiene tapones de goma que evita que se pierda la presión. Es instantáneo, ¡pam, pam! Listo. Se cambió de lugar, las botellas van avanzando. Le mete el licor de expedición. ¿Qué es el licor de expedición? El licor de expedición es vino del mismo año y vinos muy viejos. Yo hice vinos en el 82, 83, 85, 89, pensando que algún día podría tener una productora de espumosos, y están guardados con borras y todo. Esos vinos fueron preparados con el criterio de ser licor de expedición. Tienen alto contenido de azúcar, que lo protege de la oxidación. Tienen muchísimas levaduras para que tenga muchísima estructura y gusto a levadura lisada, y mucha acidez también. Tiene poca presión porque como tiene mucho azúcar y mucho alcohol, son vinos que fermentaron hasta tiene un grado alcohólico bastante alto. Entonces, eso lo mantiene en buen estado, no se oxida mucho. Y yo le agrego muy poquito de eso, de vinos más nuevos, al vino del año, y le agrego azúcar. ¿Cuánta azúcar? Y el azúcar, para dar el gusto de la etiqueta. Por ejemplo, Nature no lleva nada. Lleva nada más que no es un licor de expedición, es un vino de expedición. Lleva el vino viejo, el vino del año y se acabó. El Extra Brut, que internacionalmente es un Brut, lleva 6 gramos de azúcar. En el vino hay 1,80, 2 gramos de azúcares residuales de la uva, que son azúcares de 4, 5, 7 átomos de carbono, 6 que no fermentan, hasta de 3, pero 3 es más difícil. Hay de 4, de 5, de 6 y de 7 disacáridos que no fermentan, y eso se considera un azúcar en el análisis final. Pero uno agrega más o menos para que tenga 6, 7 gramos por litro, y entonces uno agrega, está filtrado, eso perfectamente claro, agrega ese licor en el segundo caño, por el segundo caño. El tercero agrega el espumoso que sacó y si hace falta un poco más. El cuarto ajusta el volumen y después va tapón y bozal. Y ya está listo para, digamos, la espera antes de la venta. Ahí hay el único momento que recibe luz blanca. Todas las luces de la bodega, una aclaración, todas son luces de sodio, amarillas, no puede haber nada de ultravioleta. El enemigo máximo de los vinos blancos y de los vinos en general, de la leche, todo eso, es la luz ultravioleta. Por lo tanto, no tiene que haber luz ultravioleta. En ese momento uno mira con un tubo blanco, si hay algún pescadito, algún defecto, saca la botella, se desprecia y quedan nada más que las perfectas. Se esperan 30 días y a veces 3 meses, depende de la calidad del vino, y recién ya se han armonizado todos los gustos, se etiqueta y se vende. En el momento que yo elimino las borras del espumoso, durante un tiempo mejora un poquito, después hace una meseta y después empieza a decaer lentamente. La pendiente de caída es función de qué? Del tiempo que estuvo sobre borras. Mucho tiempo sobre borras, muy lenta la decadencia. Poco tiempo sobre borras, muy rápido. El problema del método Charmat. Poco tiempo sobre borras, son vinos para consumirlos rápidamente. De todos modos, los espumosos deben ser tomados pronto, no hay que guardar. A ver, esa gente que dice, compra una caja cuando nació la nena, cuando haga la comunión abre una botella, cuando cumpla los 15 la otra, cuando se case la otra, o se comprometa, cuando se case y después cuando tenga familia, los últimos, a la mitad voy a tomar una porquería probablemente, porque ya no tiene la protección del colchón de levaduras y de sustancias, y el ambiente anaerobio, ya que el corcho es levemente permeable y se va a ir oxidando. El espumoso es el único vino que envejece en la bodega.
no tengo que hacer envejecer en casa. Yo debo comprar un espumoso muy viejo, pero degollado hace poco. Y nunca que haya estado expuesto al sol o a tubos fluorescentes. Si yo voy a un supermercado y veo que detrás de los espumosos hay tubos fluorescentes, sáqueme una botella de la caja. De ningún modo tomar un vino que ya está en un estante con tubos fluorescentes o que le haya dado el sol. Hay botellas normales de 3/4 de litro, 750, botellas de 1,5 litros, Magnum, y botellas más grandes. Para hacer la botella Magnum, se usaban 2 botellas de 750 que se metían con el método transfer, aquel método que yo les conté que lo habían hecho en Alemania unos ingenieros, en una máquina carísima, y llenaba con 2 botellas, una de 1,5 litros. La calidad del vino hecho en botella de 3/4 no era tan buena como la calidad del vino de la botella de 1,5 litros. Un productor de espumosos que no tenía, de champán, que no tenía máquina transfer, que era muy cara, dijo, voy a fermentar en botella de 1,5 litros, que es tanto lío. Fermentó en botella de 1,5 litros y comprobaron de que la calidad era muchísimo mejor que el hecho por el método transfer y que incluso la botella de 3/4. Dijeron, a la pipeta, acá hay algo raro. Entonces dijeron, a ver, ¿cuál es la diferencia? Las 2 botellas tienen el mismo cuello. Las 2 botellas están llenas hacia el mismo nivel. Cuando yo degüello, el degüello es lo que es lento, porque debo congelar. Así que hay varias máquinas degolladoras y menos tapadoras, pocas tapadoras. Todas las botellas degolladas van por un camino hacia las tapadoras y a veces recorren distancias largas, de 30 metros, 40. Se produce un desencadenamiento de espuma que llena la botella y después baja en el trayecto y después pongo el tapón. A pesar de que está saliendo carbónico, las presiones de los gases son independientes y está entrando un poquito de aire. Y en ese aire hay oxígeno. ¿Y cuánto es el 21%, 22%? 21%. Bueno, en las 2 botellas que tienen el mismo volumen arriba, entra, supongamos, voy a decir un bolazo, para comprender cómo es el asunto. Un cubito de 1 centímetro cúbico de aire en uno y un cubito de 1 centímetro de aire en otro. Ese cubito se disuelve en 750 en 1,5 litros. En 750 produce más oxidación que en 1,5 litros. ¿Podrá hacer eso? Entonces alguien fermentó en botella de 3 litros. Era mejor. En los vinos pasa exactamente igual. La botella grande de 1,5 litros es mejor que la botella más chica. Se conserva mejor en el tiempo. Porque hay una entrada de oxígeno a través del corcho que lo va oxidando. Y en el momento del tapado también. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, pues un tipo inventó un aparatito que antes de tapar echaba una microgota a una presión brutal. Esa microgota tenía agua con sulfuroso sobre la superficie de la botella a tapar. Eso desencadenaba la producción de espuma, llenaba el cuello de la botella y cuando estaba lleno el tapón tapaba y eliminaba el aire. Eso ganó un premio a la innovación. Las botellas más grandes es mucho mejor. Imagínense en el método Charmat que yo tengo botellas vacías. Le meto un chorro de nitrógeno para sacar el oxígeno que pueda haber. Pero si en la otra que está saliendo carbónico y que es una camarita muy pequeña, el carbónico está saliendo, se pierden casi 2 atmósferas. O sea, es un chorro de carbónico. Permite que entre un poco de oxígeno. En el método Charmat, pues tiene poca vida, se oxida muy rápidamente. No sé si con eso he aclarado. ¿Alguna pregunta más? Chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta?
La verdad que con la claridad que lo expone don Pedro es fascinante. No hace Súper falta. claro. Se nota que es profe. Sí, muy profe. Es grande. Son años de ¿Eh? docencia. Años de docencia. Yo si no aprendí Claro, también. sí, se nota cuando explicas, no quedan dudas. Bueno, ¿seguimos, Pedro, o querés que los chicos hagan alguna No, pregunta? no, a ver, ¿qué aclaración quieren? A ver, Bueno, ¿necesitan alguna aclaración, perdón, chicos? sí, me queda una aclaración. Sí. En lugar de pupitres, se inventó un sistema que es el siguiente. Son unas cajas, y yo meto las botellas, 3 o 4 capas de botellas, puestas, digamos, todas de punta, las saco de la estiva cuando las puse en lugar de poner en el pupitre, las pongo ahí en esas cajas, todas de punta, van totalmente ajustadas por el reservorio que las tiene, 3 o 4 capas, se cierran arriba, se ajusta bien, y se mete en una máquina que se llama giro pallet. Esa máquina se pone acostada a la botella, se espera al mismo tiempo que el pupitre, se asientan las borras y después con un sistema automático electrónico de control con una computadora empieza a hacer el movimiento que se hace a mano para levantar las botellas. En la bodega los muchachos pasan, digamos, 3 veces por día moviendo las botellas y con eso demora 15, 18 días la puesta más el tiempo de 8 días de espera previos, hasta que se asienten las borras. El total son 18 días más o menos, para poner las borras en la punta. El giro pallet es un aparato sin sentimiento, no quiere ir a comer, ver la señora, los chicos, nada. Se le mete, salvo corte de luz, y ahí es más complicado, puede haber el fin de semana. Si no, en 5 días, como no para nunca, no descansa, manda todas las borras al cuello. En la bodega tenemos un giro pallet. Nosotros preferimos trabajar con la gente, el método manual. El giro pallet se utiliza solo en el momento en que hay una demanda grande, como para las fiestas o cosas así. Porque si usted trabaja con giro pallet y tiene empleados eventuales, o sea, termina de trabajar y dice, muchachos, váyanse, se acabó el trabajo, se van y uno se transforma en una academia de preparación de empleados para champañeras o para bodegas que hacen espumoso. Entonces, uno trabaja con los empleados fijos todo el año. Es un poco más caro, más complicado, pero primero, la gente trabaja muy contenta. Uno tiene una gran colaboración de los empleados. Es mucho mejor el ambiente de trabajo. Él se siente tranquilo porque está estable y sabe que no lo van a echar. Y que si él se porta bien, el trabajo lo va a tener siempre. Y bueno, y eso crea, digamos, un ambiente de la formación del equipo que es buenísimo para que funcione todo, porque todo es un equipo entre los enólogos, los analistas, los obreros y el personal administrativo que hace andar la bodega. Entonces, si yo trabajo con personas eventuales y cada vez les tengo que explicar que me cometen errores y todo, bueno, sale más caro el collar que el perro. Es mucho mejor así, el ambiente mejor en la bodega, y más calidad y más tranquilidad también de espíritu para uno. Que está con la gente contenta. ¿Alguna aclaración más? Chicos, ¿alguna pregunta más? Acá dice, espera, Jessica, una vez realizado el degüelle de la botella, ¿cuánto tiempo recomienda para la guarda de un espumante, tomando en cuenta desde un espumante de medio a alto precio? Bueno, yo guardé de la primera producción botellas paradas en la oscuridad y durante 10 años, perdón, tengo que decirles que algunas se echaban a perder, pero los corchos que trabajamos al principio no eran los corchos de la calidad con que trabajamos ahora. Ahora
Hay un corcho que se llama... me dio un Alzheimer y me olvidé, se me voy a acordar. El corcho... no, el corcho, hay un corcho que se hace con... Bueno, le voy a explicar. El corcho tiene 2 capas de corcho natural y lo de arriba es todo un conglomerado con plástico, con un plástico. Ese plástico debe ser también isotáctico. Una casa en Francia inventó un corcho que es el siguiente. Toman el corcho, lo muelen, finito. Lo lavan con anhídrido carbónico supercrítico a 80 grados de temperatura y 90 atmósferas de presión. Es un horror, ¿eh? Le hacen pasar carbónico líquido caliente, el carbónico lo hacen evaporar, lo vuelven a comprimir, lo vuelven a calentar, lavan todo, le sacan todos los malos gustos y luego eso lo conglomeran con el plástico con que están hechos los opérculos. Eso hace que no haya ningún contagio de malos gustos del corcho, de tapón, al vino. Esos corchos son, digamos, un poco más caros, pero tienen muy, muy buena calidad. Entonces, trabajando con eso duran un poco más. Yo guardé botellas no tapadas con esos corchos, sino con corchos comunes, desde el principio. Este año no he destapado, pero tengo todavía, o sea, se imagina del 4, 16 años. Y lo voy a probar a ver cómo está. El vino envejece, eso tuvieron mucho tiempo sobre borras, ¿no? Envejece dignamente, ¿eh? A ver, no es el vino fresco del principio. Hay gente que le gustan esos vinos envejecidos, un poco oxidados. Los aprecian muchísimo y les gustan. No es mi gusto personal, pero reconozco que hay gente que le gusta y que no son malos, ¿eh? No es para mí la satisfacción de tomar algo que está mucho más equilibrado. Bueno, yo he probado eso, de los que tengo 14 años sobre borra, no tengo experiencia de cuánto va a durar, pero he probado vinos guardados 6 años de los que y estaban perfectos, con prácticamente nada de oxidación. Yo soy viejo, pero he estado en bodegas y las bodegas tienen una parte comercial que nunca quieren guardar vinos y hacer un archivo a esperar a ver qué pasa. Digamos, es complicado. La tentación de vender es enorme. Así que no tengo gran experiencia acá. Pero de todos modos se echan a perder los espumosos. Yo no aconsejo dejar pasar más de 5 o 6 años. Con ninguno, con el que es muy caro, porque es muy caro. Y con los otros porque es una pena también. Yo creo que es mucho mejor consumirlo un poquito antes. Una vez degollado, no dejar que pasar mucho tiempo. No envejecen mal, pero están más ricos antes. No sé si he sido claro. Muchísimas gracias, Pedro, súper claro. Yo no sé si he sido claro con el resto de la exposición, si quieren preguntar algo que no hayan entendido. Chicos, ¿alguna duda más? Perdón, ¿cómo? No, le digo a los chicos si tienen alguna duda más. ¿No? No, la verdad que no, todo bastante claro. Okay. Un placer, Pedro. Bien, gracias. ¿Quieren hacer alguna pregunta más? Así ya la liberamos o no. Me gustaba estar más Sí, claro, ¿cuándo es la próxima charla con Pedro? Me gustaría tener una clase entera con Pedro. La clase entera. Fantástico. Y bueno, cuando guste nos vamos a juntar. No, de geografía, de tecnología, de biología. Ojalá sea en Mendoza, Pedro. Bueno, si quieren venir,
Sí, para explicar la parte de fermentación, todo eso. Nos encantaría, sí. Sí, bueno, es una cosa, no es tan complicado, ¿eh? La química es una ciencia que los profesores se creen que deben ser oscuros para que nadie entienda, pero es algo muy común de la vida diaria, es más común de lo que uno se cree. Sí. Así Como que las bueno. matemáticas. Yo te cuento, yo ya te dije que Cruzat son mis preferidos. Perdón, no escuché Los bien. espumantes de Cruzat son mis preferidos. ¿Quién dice eso? Yo, Alejandra. Ah, vale, ya. Sí, sí, Está sí. bueno. Sí, me Gracias, gracias. encantan. Me encantan. Son todos me gustan. Que no te vea tomando otro, ¿eh? Mirá que yo soy Celoso. presidente de la No te Federación. engañamos, no te engañamos. Yo soy el presidente de la Federación de Hepatovica de la tercera edad. Y voy a ir ahí con mis admiradoras que se van a sacar las prótesis dentales y te van a rayar el parabrisas del auto. No, por favor. No, que no sea así. Bueno, Pedro, te dejamos que vayas a comer tranquilo y en cualquier momento te volvemos a llamar. Bueno, perfecto. Seguimos Cuando charlando, ¿te quieran. parece bien? Muy bien. Bueno, Muchas muchas gracias gracias por por tu haberme tiempo. invitado. No, por favor, un placer. Bueno, muy bien. Gracias a vos por compartir el conocimiento. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Ha sido un placer Bueno, compartirlo con ustedes. un beso grande. Estamos en Nos vemos. contacto. Cuídate mucho. Adiós, hasta luego entonces. Muchas gracias, don Pedro. Cuídese. Muy bien. Saludos de nuevo. Gracias a Dios entonces. Y gracias, Ale. Muy bueno, ¿eh? Ale, ¿estás?